Los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud denuncian recortes de personal de hasta un 30% en sus plantillas. Esto repercute directamente, dicen, en las cifras de donación de Canarias, que actualmente son las más bajas del Estado. Una situación que pone en riesgo la cobertura de las necesidades de transfusión de los hospitales públicos. Hablaremos también con los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de Las Palmas de Gran Canaria. La semana pasada protagonizaban una protesta frente al ayuntamiento para reclamar mejoras en la gestión municipal del servicio. Y también estaremos en La Palma porque la comunidad educativa Escuela Rural ha expresado hoy su profunda preocupación por la falta de información sobre los colegios sepultados por el volcán. Piden claridad y comunicación a las instituciones sobre el proyecto de construcción de un nuevo centro escolar anunciado ya hace 2 años y medio. Nos sentimos totalmente desamparados, ¿vale? Entonces es un poco de desasosiego, o sea, miramos con cierta envidia cómo otros colegios tienen una sensibilidad especial. Y estas que ven son imágenes de la situación que viven día a día los vecinos de la localidad del Fraile, en el sur de Tenerife. Llevan meses denunciando problemas con el suministro de agua, cortes intermitentes, grifos sin presión y averías constantes. Hoy también nos acompañará Malú Trabaue, psicóloga educativa. Hablaremos con ella de la proliferación de los problemas de salud mental que sufre cada vez con más frecuencia el profesorado. Bienvenidos y bienvenidas a Canarias 8. Con este primer programa damos comienzo a una nueva temporada en la que les acercaremos la actualidad de las 8 islas. Comenzamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Como ya les adelantábamos hace tan solo unos minutos, los trabajadores y trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia llevan meses denunciando la falta de personal, una reducción en la plantilla que les ha obligado incluso a suspender colectas de sangre en varias islas. Para hablarnos de este tema hoy nos acompaña Daniel Quintero, el expresidente del Comité de Empresa del Instituto en Tenerife. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Daniel, los trabajadores llevan varios meses denunciando la falta de personal, ¿no? Una plantilla insuficiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente el Gobierno ha incumplido el acuerdo de fin de huelga, una huelga que fue costosa, como bien dices, meses, incluso años que estuvimos luchando por la defensa de este servicio público, y ese incumplimiento del acuerdo pues ha llevado a que tengamos al menos 60 personas trabajadoras menos. Eso repercute todos los días en nuestra asistencia diaria que damos a las personas de Canarias. Exactamente, un incumplimiento, ¿no? Que afecta directamente al número de donaciones en este caso. Totalmente. Si quieres datos, los saqué, están actualizados el día 14. En el año 2023, a estas alturas del año, íbamos por 49.862 bolsas. 2024 ya bajábamos 1.700 donaciones, llegando a las 48.156. Y este año bajamos aún 1.600 más, es decir, vamos por 46.536 donaciones. Bastantes menos lo que necesita Canarias. Y hay que incidir, Cristina, en que no solo son números los que nos afectan, sino que realmente Canarias tiene un índice de donación tan bajo que está repercutiendo en lo que son las respuestas que damos en los hospitales de Canarias. Claro, porque también se han suspendido, ¿no?, incluso colectas de sangre en todas las islas. Sí, estimamos que tan solo en la provincia de Santa Cruz estimamos que la media ronda el 30% de colectas suspendidos en este año 2025, todo por falta de personal y sobre todo por falta de interés del Gobierno, porque lo tenía muy fácil, básicamente era hacer cumplir el acuerdo y dotar de las personas trabajadoras que nos hacen falta para cubrir los puestos esenciales de un banco de sangre, que no solo están en las colectas, sino también detrás de ellas, que son nuestros técnicos y profesionales en los laboratorios. Claro, recalcar, como tú bien has dicho, que al final Canarias, el archipiélago es la última comunidad
en donaciones de sangre. Sí, es muy triste, es muy triste. Incluso con nuestros mejores resultados siempre hemos sido últimos. Y nosotros siempre decimos lo mismo, esto no es una carrera, no es la Champions. Básicamente estamos diciendo que estamos por debajo de la media que recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que nosotros mismos, en la Consejería de Sanidad, recomienda el mínimo necesario para poder tener un banco de sangre que no solo atienda las necesidades urgentes, sino también las ordinarias, las de nuestros pacientes crónicos y agudos que tenemos día a día en nuestra comunidad autónoma. Se estiman alrededor de 300 las transfusiones que son necesarias día a día en Canarias. Claro, porque llevan muchos meses denunciando esta situación, pero cuéntanos un poco cómo comienza, cuándo comienza todo. Bueno, comenzó hace muchos años, comenzó ya en el año 2023, tuvimos un periodo de huelga muy duro porque básicamente se intentó externalizar la empresa. Esa palabra tan bonita que parece externalizar no obedece más que un intento de privatización encubierta. Intentaron que el banco de sangre se gestionase como una empresa. Y en una empresa llamada Banco de Sangre, el único factor de mercado, lo que se comercializaría, sería la sangre. Esta plantilla de trabajadoras fue muy dura a la hora de defender lo que es el servicio público y estamos muy orgullosos, orgullosísimas de conseguir que esta institución esté ahora mismo en el sector público. Ya no hay esa posibilidad. Hemos cerrado la puerta a la especulación, hemos entrado en lo público. Eso, fantástico. Pero también confiamos en que este gobierno fuera a cumplir lo pactado. Cuando nos dio la mano nos prometió que íbamos a avanzar hacia un banco de sangre eficiente, un banco de sangre de calidad, un banco de sangre y tejidos. Y la realidad es que al día siguiente de integrarnos han empezado los incumplimientos, nos ha repercutido en la masa de personas trabajadoras en esta institución, insisto, 60 personas que repercuten en la actividad diaria de este banco de sangre, llegando a tener pues, episodios tan graves como lo que son las suspensiones de intervenciones quirúrgicas graves, como pueda ser el famoso trasplante de pulmón, que vimos retrasado, cierto es, pero estamos jugando con eso, con la integridad de la salud de las personas. Es que justo eso te iba a comentar, que al final, para que la gente se haga una idea en casa de la importancia que tiene esto, que se suspenden operaciones imprescindibles. Sí, no, totalmente, Cristina. La verdad es que para nosotros es importante que se entienda. Nosotros, estando integrados en lo público, tenemos que apostar por ser eficientes. Lo público tiene que satisfacer las necesidades diarias de los hospitales de la comunidad autónoma y no estamos llegando. Hemos pasado una etapa muy turbulenta, o sea, en verano se podría decir que hemos escapado gracias al pueblo de Tejina. Gracias a una donación masiva que estuvo en el pueblo de Tejina, hemos podido dar respuesta a las necesidades hospitalarias y no solo los quirófanos. Hablamos pacientes politraumatizados que puedan llegar de lo que son accidentes de tráfico y demás, pero también, no se nos olvide, detrás de la donación regular están nuestros pacientes oncomatológicos, pacientes crónicos, necesidades diarias para que las personas puedan no solo vivir, sino también tener calidad de vida, que de esto también va un banco de sangre. Y de no darse soluciones, porque a día de hoy, por lo que me has contado, ningún tipo de solución, ¿cuál es el siguiente paso? Imagino que tienen pensadas más movilizaciones. ¿Cómo se va a gestionar todo esto ahora? Mire, nosotros estamos hoy mismo, en la mañana de hoy a las 9:30 de la mañana, se ha juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que es el cese de la representación legal de los trabajadores, cosa totalmente novedosa. Primera vez que sucede en Canarias que se haya cesado una representación electa de personas que son delegadas de sus compañeros y compañeras. Hoy esperamos que esa posibilidad de que nos permitan volver a ser comité de empresa, de poder ser representantes de los trabajadores, nos permita utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición de lo que es la defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores. Por eso es tan importante que hoy se haga justicia y que esa represión sindical que vertieron sobre 14 personas trabajadoras, 14 personas que representan a los trabajadores del Instituto Canario de Modonación, de 2 sindicatos, del que yo represento, Comisiones Obreras y Cobas Canarias, nos permitan volver a defender desde dentro lo que son los intereses no solo de los trabajadores, sino también de los ciudadanos, porque esta lucha va mucho más allá de lo que son los intereses del perfil del trabajador público, sino también del servicio público esencial que damos como único banco de sangre de Canarias. Exacto, hacer hincapié en que al final no es una lucha solo de los trabajadores, sino una lucha de toda la ciudadanía. Hace mucho tiempo que dejó de ser de los trabajadores. Si fuera los trabajadores estaríamos hablando de las dietas que no nos han pagado, estaríamos hablando de las horas extras que nos deben, que se han matado las personas de esta institución en hacer horas extras porque sabíamos que estábamos en estos críticos. No hemos hablado de eso. Estamos hablando de que nos falta personal, personas que llevan años con nosotros para poder dar un servicio básico a la ciudadanía, es decir, poder atender al donante, darle facilidades al paciente de que obtenga el hemoderivado necesario para poderse recuperar. Esa es la vinculación y el esfuerzo que estamos haciendo desde esta institución. Me gustaría también tocar un poco ese tema porque me has dicho que incluso llegan a doblar turnos, Sí, ¿no? Sí. Para poder seguir con un servicio tan básico como este.
No solo doblar turnos, es que hemos superado con creces las 80 horas extras que dice la ley que debemos hacer. O sea, hay muchas personas de esta institución que se están desviviendo, que están haciendo 2 turnos y al día siguiente vuelven. Esa es la realidad de esta institución. Una institución que además, pues, si quieren, también decimos que ha faltado en lo que es la gestión. Porque bien que llevamos nosotros persiguiendo el que, por ejemplo, vayamos a las islas no capitalinas, a La Palma y El Hierro, y gracias a eso, a poder habernos hecho caso, por fin, tras una reunión que mantuvimos con el director del Servicio Canario de Salud, el señor Adasar Goya, parece ser que empieza a entender que esta lucha es importante y parece entenderse que era necesario acudir a las islas no capitalinas para estar hoy un poquito mejor, que sí que es verdad que estamos un poquito mejor, pero seguimos necesitando sangre urgente y diaria. Se consiguió ir hasta esas islas capitalinas, pero se han suspendido colectas de sangre en islas como La Gomera. Totalmente, totalmente. O sea, tanto es así que no habíamos ido durante todo este año. Es una absoluta anomalía. Hemos ido después de las reivindicaciones, después de la lucha persistente y hemos conseguido torcer la mano. Además, fueron deprisa y corriendo, aún así un éxito apabullante en número de donaciones, tanto en La Palma como en El Hierro. Fuimos las semanas pasadas, o sea, fuimos hace nada. Nos han empezado a escuchar y con eso, pues ya le digo, hemos estirado un poquito lo que son nuestras reservas de sangre, un poquito, pero seguimos estando en stock urgentes y peligrosos. Por eso, hacer una vez más un llamamiento a la donación de sangre regular y altruistamente. Me gustaría dar marcha atrás un poco y hablar más detenidamente sobre esos datos que me comentabas para que la gente en casa también se pueda hacer una idea de la realidad que se está viviendo. Sí, claro, mire, hablar de 1.706 donaciones menos en un periodo es una salvajada. O sea, hemos bajado 1.700 donaciones del año 2023 al 24, pero es que si eso lo juntamos hasta el 2025, estamos ya juntando 3.300 donaciones menos. Eso no son 3.300 donaciones menos. Esos hemoderivados, que son hemoderivados en bruto, se multiplican por 3, porque de cada donación de sangre se obtienen 3 hemoderivados. ¿Qué queremos decir con esto? Si ya nosotros cuando le damos las reservas de sangre que nos solicitan los hospitales, estamos dando por debajo, o ya dábamos por debajo en el año 2023, 22, 21, o sea, desde aquí a su fundación, nosotros ya damos un 60% de la sangre que nos pedían los hospitales. Si seguimos bajando el índice de donación, lo que estamos es interfiriendo directamente en que se tengan los productos necesarios para que nuestros pacientes reciban las transfusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son meramente 3.300 donaciones. Estamos hablando de casi 10.000 hemoderivados que están dejando de satisfacer las necesidades vitales y de calidad de vida de nuestros pacientes. Y ya si quieren, además podríamos remarcar lo que son esos 3 productos porque es importante. Parece que la sangre se transfunde como sangre y no es así. La sangre se transfunde como plaquetas, se transfunde como plasma y también como glóbulos rojos. En el caso concreto de las plaquetas hemos tenido una incidencia importantísima y tremendamente grave, única vez que nos ha sucedido en esta andadura de mis 20 años de profesional en esta institución como enfermero, que no hayamos tenido ni siquiera anticoagulante para poder realizar las donaciones de plaquetas. Hemos estado 3 días sin poder realizar donaciones de plaquetas por falta de material. Eso en un producto que solo se conserva 7 días, nos dice la gravedad y la mala gestión que ha venido adoleciendo esta institución. Entendemos que también por eso, por fin, se ha dado el paso para cesar o dimitir, no sabemos muy bien el qué, el director de Hemodonación que estaba hasta hace apenas 3 días. Por eso nosotros hacemos hincapié en que estos productos, estas plaquetas, son necesarias de manera vital para los pacientes de Canarias. Y es por eso que queremos tener no solo lo que es el personal, sino también una gestión a la altura, porque de esto va la vida de las personas. Es que exactamente, que al final se está jugando, ¿no?, con la vida de las personas. Yo diría que se está siendo bastante negligente, porque cuando yo oigo intervenciones de políticos y directores generales, directores técnicos de esta institución, damos por bueno el satisfacer las necesidades urgentes. Y eso no es el objetivo de un banco de sangre. El objetivo de un banco de sangre es suministrar la sangre necesaria para los pacientes urgentes y no urgentes. Porque una persona que tiene una intervención pendiente para hacerse una prótesis o cambiarse una prótesis de cadera, tiene las mismas necesidades de salud que al igual una que está al borde de lo que es un proceso vital. Y eso es lo que nosotros queremos decir. Tenemos que apostar por un banco de sangre de calidad y eficiente. Pero no solo eso. Tenemos que recordarle al Gobierno de Canarias que aquí, en esta comunidad autónoma, no tenemos banco de sangre y tejido. El tejido es importante y también dotarnos de la ciencia o tecnología suficiente para poder conservar las plaquetas el tiempo que podemos llegar a conservarlo, que no son solo 7 días.
Es un año. Tenemos el material, tenemos la capacidad técnica para hacerlo, pero no tenemos el personal para hacer un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de la conservación de las plaquetas en Canarias y poder dar ese salto de 7 días hasta un año en la conservación. Eso lo tenemos en Canarias, pero por falta de pericia, interés, me atrevería a decir, por falta de ganas de esta consejería, no se ha llegado a implementar y estamos esperando que lo hagan. Es una necesidad urgente, especialmente en las islas no capitalinas, porque ese material podría atender pues, necesidades urgentes y no previstas, como puede ser un accidente de tráfico, de una guagua, etcétera, etcétera. Aprovechar también, como tú decías, para hacer un llamamiento, ¿no?, a todas las personas a donar, que sí, es muy importante. Súper importante. Darte un dato más, sí, Cristina. Sí, por supuesto. 30%, el 30% del plasma de Canarias lo estamos satisfaciendo actualmente, es decir, estamos muy por debajo del índice de donación de plasma. El plasma es totalmente necesario para tener medicamentos que se usan diariamente en nuestros hospitales. Estamos hablando de inmunoglobulinas, estamos hablando de albúminas, estamos hablando de factores de coagulación. Personas que viven ancladas a esas necesidades para seguir pues teniendo calidad de vida. Por eso el llamamiento a la donación tiene que ser diario. O sea, esto de estamos bien es una falacia. No tenemos plan de donación, no tenemos plan ni estrategia, aunque nos la esté exigiendo el Ministerio, para sacar el plasma suficiente. Estamos hablando de un producto esencial, estamos hablando de un elemento que es básico para lo que es el mantenimiento de la salud de una comunidad autónoma. Y en Canarias no tenemos el plasma suficiente. Por eso hacer un llamamiento, como no, a la donación regular, de sangre, también de plaquetas y de plasma, aunque como bien decía antes se puede sacar del mismo producto, pero también se puede sacar de manera selectiva. Por eso recordar también al director, el señor Adasal Goya, que nos falta un producto básico para hacer un tipo de donación desde hace ya más de 3 meses. Estamos hablando de lo que es el sacmanitol, un producto totalmente básico para las donaciones de eritroféresis, unas donaciones que son específicas de donación de sangre, y esas eritroféresis no las estamos pudiendo realizar desde hace 3 meses por una falta de un material básico para cualquier banco de sangre de España. Exigimos que se nos den los materiales para poder atender mejor a la ciudadanía de Canarias. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por venir aquí hasta el plató del Canarias 8 para atendernos. Un placer, Cristina. Muchas gracias a Mírame Televisión. Y nos vamos ahora hasta La Palma, porque la comunidad educativa Escuela Rural, de la que forman parte los colegios de Todoque y Los Campitos, que recordemos fueron 2 colegios que fueron destruidos por el volcán Tajo Gaite, denuncian falta de información por parte de las instituciones. Hace 2 años y medio, Rotary, una asociación sin ánimo de lucro, comenzó a recaudar fondos para la construcción de un nuevo colegio y a día de hoy, 2 años y medio después, no saben nada. Reclaman comunicación clara y concreta. Club Rotary se pone en contacto con nosotros para crear un proyecto donde se llama Uno por La Palma. Primero recogieron todo este dinero, supuestamente, una promoción espectacular, vinieron aquí, hicieron simbólicamente una puesta de la primera piedra. Pues te podría hablar de un año para acá. Hemos intentado contactar tanto padres como directores, como toda la comunidad educativa con Rotary. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que una vez utilizado el nombre de nuestros colegios y de nuestros niños para recoger fondos para dicho proyecto, salta una noticia donde dice que el Club Rotary va a fundar en la isla de La Palma una universidad concertada. Este dinero que se recogió y demás ha sido para estos colegios. Entonces, no entendemos este golpe de timón ahora. Además, dicen que se sienten utilizados y que no entienden que 4 años después de la erupción del volcán, sus hijos aún sigan sin un colegio que cumpla con sus necesidades. Los niños fueron reubicados en un edificio que pertenece al Cabildo Insular de La Palma, se llama el Princesa Serina, donde compartimos con el centro Funcatae. Pues no tenemos mucho margen, ¿vale? O sea, solo nuestros niños pueden venir a clase por la mañana, pero no tienen manera de hacer actividades extraescolares. Las reuniones de padres son imposibles. Siempre hemos tenido la sensación de que
de que estamos aquí prestados, agradecidos por la hospitalidad del Cabildo, sobre todo de Funcataes, etcétera, pero siempre hemos tenido la percepción de que estamos con ropa prestada, nos sentimos totalmente desamparados, ¿vale? Entonces, es un poco ese desasosiego, o sea, miramos con cierta envidia cómo otros colegios tienen una sensibilidad especial. Y cambiamos ahora de asunto porque los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria llevan meses denunciando una mala gestión por parte de la jefatura del servicio. Para hablarnos de este tema, hoy conectamos con Raúl Esclarín, él es cabo del Servicio de Bomberos y delegado sindical de UGT. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Raúl, el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas sabemos que lleva varios años denunciando la falta de personal. ¿Cómo se encuentra la situación ahora mismo? Bueno, sí, nosotros llevamos varios años denunciando una serie de carencias en el servicio. Algunas de ellas son carencias estructurales, como la que tú comentas, por ejemplo, la falta de personal, que es latente en la plantilla, que la edad media de la plantilla tiene 52 años en una profesión de bombero que, como entenderán los telespectadores, es eminentemente física. O otros problemas que tenemos, como pues que la edad media de los camiones la antigüedad es de 22 años, ¿no? Y luego tenemos una serie de carencias dentro del servicio, que son carencias que tienen más que ver con la jefatura del servicio, son carencias de gestión interna. Pues trabajamos ahora mismo con procedimientos que están obsoletos, que datan del 2002, pues que no tienen en cuenta, pues por ejemplo, los vehículos de nuevas tecnologías que circulan por nuestras ciudades, que hay un maltrato continuo al personal por parte de la jefatura y un cortijo que rodea a la misma. Pues tenemos una falta de liderazgo clarísima, con órdenes que no son claras, con una evaluación de riesgos psicosociales que se hizo en el colectivo que estaba totalmente... Era dantesca, vamos, era una... Venía a decir un poco pues que ahora el colectivo es una especie de una olla a presión a la que no se le para de subir y subir el fuego y que en cualquier momento va a explotar. Ya te digo, tenemos una serie de carencias que son estructurales, que dependen del ayuntamiento, en las cuales pues, estamos trabajando con la Concejalía de Recursos Humanos y con la Concejalía de Seguridad, intentando avanzar, y otras que son internas dentro del servicio, y ahí sí que es verdad que no hay ninguna comunicación con la jefatura. La jefatura actual lleva 2 años en el servicio y todavía no ha habido ninguna reunión conjunta con los sindicatos, con los mandos del servicio para poder avanzar en esta situación. Otro aspecto muy importante también, ¿no?, es que piden algo tan básico como la actualización de los procedimientos operativos, ¿no? Sí, bueno, era lo que te decía antes. Tú imagínate, nosotros en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que tiene casi 400.000 habitantes, cuando hay un incendio, por ponerte un ejemplo de un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, que está plagada la ciudad de este tipo de vehículos actualmente, pues no tenemos un procedimiento operativo específico para atacar este tipo de vehículos. Además, estamos cansados de ver en internet y en diferentes informativos pues, que cuando un vehículo de estos tiene un problema y se incendia, es muy complicada sofocar ese incendio, ¿no? Atacar ese tipo de trabajos. Eso es un ejemplo de otros muchos procedimientos que no tenemos. No tenemos procedimientos específicos de rescates en altura, y los que tenemos para actuar en una vivienda, en una nave industrial, en un barco, pues son procedimientos de hace 22 años, que la plantilla no es la misma, los vehículos no son los mismos, ni siquiera la estructura interna, los mandos son los mismos, con lo cual son procedimientos que están escritos, están ahí, pero que en el día a día la realidad es que no nos valen para nada. No sé si nos puedes contar alguna anécdota, que sé que la tienes, para que la gente pueda llegar a entender en casa qué es lo que está ocurriendo. Creo que de camino a un servicio, ¿no?, una de las veces se les llegó a parar un camión, con lo que esto, pues, las consecuencias, ¿no?, que esto puede acarrear. Sí, anécdotas de esas tenemos un montón, pues debido, entre otras cosas, a la antigüedad de los camiones. Pero mira, yo creo que hay cosas que reflejan mejor la realidad antes que eso, y es ponerte un ejemplo. En Las Palmas hay 3 parques de bomberos. El parque central, que está situado en Miller Bajo,
el parque de la Isleta, que está en la entrada del puerto, y se supone que es un parque que se diseñó para dar cobertura no solo al barrio de la Isleta, sino al puerto y todos los barcos y todas las infraestructuras y empresas que trabajan dentro. Y luego hay otro parque de bomberos que está en la zona de Vegueta, pues que cubre, el hospital insular, el materno, incluso hasta la zona de Ginamar, la catedral de la ciudad, el barrio antiguo, todas estas cosas. Bueno, desde que nosotros el 5 de septiembre en asamblea decidimos dejar de reforzar, como una de las medidas que hemos tomado dentro de estas protestas, el parque de Vegueta ha estado cerrado casi todos los días y el parque de la Isleta más o menos la mitad de los días desde que tomamos esta decisión. Con lo cual, ¿qué te quiero contar? Pues claro, si un ciudadano de la Isleta o si un ciudadano de Vegueta tiene un percance en su casa, se incendia su casa o tiene un accidente en su coche, y en las emergencias siempre hablamos de la importancia del tiempo vital ese, ¿no? De esos segundos vitales en los que se va una vida, o ese minuto que separa la vida de la muerte. ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos minutos pasan desde que un camión de bomberos va circulando desde Miller Bajo hasta la Isleta o desde Miller Bajo hasta Vegueta para cubrir ese servicio que, estando esos parques abiertos, se cubriría en 1 o 2 minutos? Entonces, al final, esto es lo que nos gusta resaltar. Esta es la importancia que es real que el Ayuntamiento de Las Palmas da tanto a la vida de las personas, a la vida de los vecinos, como a la nuestra, que somos los que actuamos en esas situaciones y nos vemos muchas veces indefensos. Imagínate a un servicio como ese, cuando tú sabes que está lejos, que podías haber estado mucho más cerca si el parque estuviera abierto. Imagínate el estrés que acumulas por saber que llegas tarde, que te vas a encontrar a la gente nerviosa y que igual te encuentras una desgracia. Claro que al final todo esto, como tú decías, al final afecta a la calidad del servicio, ¿no? Un servicio pues tan esencial del que depende muchas veces la vida. Fíjate que nosotros en todas estas reivindicaciones que me acabas de escuchar decir, en ningún momento hemos pedido que nos aumenten la nómina, en ningún momento hemos pedido más dinero para nosotros. De hecho, lo que pedimos es que se invierta de forma real en el servicio. Quiero decir, ahora el ayuntamiento está hablando de que se ha hecho una inversión enorme en los últimos años en bomberos. Pero claro, a mí me gusta comparar esto con la anécdota con el símil de un pozo de agua, que si tú dejas que el pozo se seque, una vez el pozo está seco, si le echas 500 o 1000 litros de agua, que podrá parecer mucho, va a seguir seco porque no es agua suficiente para llenar el pozo. Pues esto es lo mismo. En Bomberos de Las Palmas se lleva tantísimo tiempo sin invertir de forma real ahí, sin invertir no solo en equipamiento, en modernizar la flota de camiones, en renovar los parques, en traernos material adecuado, sino sin invertir en formación para nosotros. Nosotros llevamos, el otro día lo calculamos, creo que eran entre 4 y 5 años sin hacer ningún curso de formación. El último fue de rescate de altura y de rescate acuático, que no lo realizó todo el personal y que fue ya hace 4 o 5 años. O sea, sin invertir de forma real. Y luego, cuando leemos noticias como, por ejemplo, la última que hemos leído de una inversión en una pick-up, en una camioneta para el servicio que ha costado 160.000 euros, y encima es una noticia que sale más o menos a la misma vez de otra, que el Consorcio de Emergencia de Gran Canaria saca la licitación de 4 camionetas por 116.000 euros, pues claro, si se invierte de esta manera, pues la inversión ni es efectiva, ni es real, ni nos vale a nosotros, los trabajadores. Vamos ahora a hablar, si quieres, pues de la falta de personal, ¿no? Porque ustedes también nos hablan de una plantilla envejecida. Mira, la edad media de la plantilla es de 52 años en estos momentos. La escala de mando de Bomberos de Las Palmas, que debería estar compuesta por agentes de bomberos, está cubierto a un 70-75%. Pero tenemos un problema muy grave, y es que como la edad de la plantilla es tan alta, tenemos muchas bajas de larga duración de compañeros pues, que tienen, algunos de ellos, problemas cardíacos, problemas de lesiones en la espalda crónicas, etcétera, etcétera, pues que les quedan 1 o 2 años para jubilarse y que ya realmente operativamente no podemos contar con ellos. Cabos en el servicio tenemos aproximadamente la mitad de los que debería haber como sargentos, pero es que no tenemos suboficiales, no tenemos oficial. El puesto de jefe del servicio lo cubre un sargento del servicio en una atribución temporal de funciones
Entonces, la plantilla necesita rejuvenecerse y necesita que la escala de mando se cubra de forma también efectiva en el servicio, porque obviamente somos pocos y encima somos viejos. Después de tantos años ¿no?, de denuncias, a día de hoy no se ha llegado a ningún acuerdo. Bueno, aparte de esto que te decía, por ejemplo, el ayuntamiento ha invertido últimamente, tiene un contrato licitado para la renovación del Parque Central de 2 millones de euros y han invertido en la pick-up esta que te comentaba, en la camioneta, en una cuba y en 3 vehículos de primera salida que todavía no han llegado al servicio. Eso se supone que está licitado, pero todavía no han llegado al servicio, todavía no lo tenemos. Aparte de eso, en las mesas que hemos realizado, en las reuniones que hemos realizado últimamente, tanto con el concejal de seguridad como con la concejala de recursos humanos, podemos decir que vamos avanzando en algunos temas. Con la jefatura ya te decía antes que la relación es nula, absoluta, no se niega a reunirse con nosotros y esperemos que por lo menos en estas reuniones pueda salir pues no sé, la semillita de un bombero de Las Palmas pues más profesional, más eficiente, que dé un mejor servicio a la ciudadanía y que sea más seguro para nosotros, para los intervinientes y para los ciudadanos también, que al final es lo que queremos. Supongo que de no ser así, de la situación seguir así, pues tendrán pensado pues seguir movilizándose, ¿no?, como lo han hecho hasta ahora. Sí, en la asamblea del 5 de septiembre que te comenté se realizó una hoja de ruta, hay unos compañeros que están trabajando en eso, una serie de medidas con las que empezamos. La primera era no reforzar, no realizar horas extras. A partir de ahí pues hemos hecho algunas protestas puntuales, una en el Parque de Miller, otra de unos compañeros que se encadenaron en la puerta del ayuntamiento. Hemos mandado cartas a recursos humanos, al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, pues denunciando una serie de carencias que tenemos que son muy importantes. Se tomó también la medida hace una semana aproximadamente de no subirnos en los vehículos del servicio si no es estrictamente para ir a servicios concretos porque están contaminados de un montón de materias, llevaban un montón de años sin descontaminarse. Y hay compañeros que están trabajando en medidas futuras que, bueno, como ya explicamos al principio, irán en progresión, pues de más suaves, por decirlas así, a más intensas, y esperemos no tener que llegar a la paralización del servicio, porque no nos gustaría llegar a ese punto. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy aquí contándonos la situación que están viviendo los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por darnos voz. Bueno, y nosotros nos vamos ahora a publicidad, pero en tan solo unos minutos estamos de vuelta. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Volvemos de la publicidad y nos vamos directamente hasta la isla de Tenerife, porque los vecinos y vecinas de la localidad del Fraile, en el sur de la isla, llevan meses denunciando problemas con el suministro de agua. Llevan meses sufriendo cortes intermitentes, falta de presión y averías constantes. Una situación que les ha llevado incluso a manifestarse en varias ocasiones para pedir soluciones al consistorio. Nos atiende hoy Sandra Tormo, ella es secretaria de la Asociación de Vecinos El Fraile. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bueno, Sandra, cuéntanos un poco cuál es la situación actual, cuál es la situación que están viviendo a día de hoy los vecinos y vecinas del Fraile. Bueno, ahora mismo tenemos más o menos un poco de presión y el agua está continua, porque hay un tramo de la obra que se decretó de urgencia, que son como unos 2.800 metros, se decretaron de urgencia y están trabajando en ello. De esos 2.800 metros que se decretó la urgencia en junio,
Se supone que la obra tenía que estar terminada en octubre y hasta ahora llevamos más o menos 1.000 metros conectados a la tubería. Cuando se conectaron esos 1.000 metros, hubieron problemas de roturas internas dentro del pueblo, tuvieron que volver a bajar la presión y después de esto parece que está un poco estable. Cuando digo que está un poco estable, quiero decir que desde el día 5 no hemos sufrido cortes. Tenemos por las noches, se baja la presión, es cierto, pero desde el día 5 no tuvimos agua en todo el día, pero ya a partir del día 5 hemos tenido agua. ¿Qué pasa? Que hay que terminar la obra. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo esta situación, Sandra? Pues en Semana Santa, poco antes de Semana Santa, ya fue cuando la cosa se disparó, cuando los vecinos empezaron a movilizarse para pedir firmas, para reclamar seriamente en el ayuntamiento, porque llevaban meses sufriendo los cortes de agua y las bajadas de presión. Y ya a partir de Semana Santa se movilizó todo. En junio fue cuando decretaron la emergencia hidráulica para arreglar la tubería, que se suponía que en agosto, septiembre iba a estar terminada, el plazo era hasta octubre, pero a día de hoy no está terminada y no está conectada a la mayoría de la tubería. No sé si están afectados todos los vecinos de la localidad del Fraile o solo es una parte. ¿Cuántas personas pueden estarse viendo afectadas? En los momentos de corte, cuando han sufrido todas las roturas de la tubería, era todo el pueblo el que se quedaba sin agua. Los vecinos más perjudicados son los vecinos del final del pueblo, podemos decir de la iglesia hacia arriba. Esos son los que verdaderamente han sufrido las bajadas de presión porque no les llegaba el suministro a ellos. Al bajar la presión y en verano, sobre todo con las olas de calor, aumentar la demanda, pues el agua se quedaba al principio del pueblo y al fondo no llegaba el suministro. Entonces, bueno, la mitad del pueblo, si calculan que somos unos 14.000, 15.000 censados aquí, pues 7.000 personas han podido estar sufriendo por el agua. Nos cuenta, Sandra, que la situación ahora es un poco más estable, pero cuando sufrían estos cortes intermitentes de agua, ¿cómo hacían para cubrir las necesidades domésticas? Con garrafas de agua, si le daba tiempo, porque hay quien tiene un bidón, pero claro, si no tienes agua que te llegue a la tubería, no puedes llenar el bidón tampoco. Entonces, con garrafas de agua, pues bien, comprándolas, o si en algún momento tenían algo de agua, rellenando esas garrafas para tenerlas ahí pendientes. Es cierto que todos estos cortes lo que han ocasionado también han sido muchas roturas de calentadores, lavadoras, porque al poner la lavadora, si no le llega agua, algunas se han averiado, perdón, y otros calentadores pues que han sufrido roturas por lo mismo, por la falta de presión, por la suciedad que llevaba el agua cuando volvía y todas estas cosas, todos estos inconvenientes que nos ha causado este problema. Problemas con el suministro en casa, pero también en el centro de salud del Fraile también sufrió estos problemas, ¿no? Sí, el centro de salud del Fraile tuvo también que pedirle a los vecinos que por favor que no usaran los baños del centro, porque no había presión y por lo tanto no se podían llenar las cisternas para utilizar los baños ni nada de eso, y ellos tampoco pues, podían lavarse las manos y estas cosas. Entonces puso carteles pidiendo a los vecinos que no usáramos los baños. Después los tuvieron que retirar. Nosotros lo que sí quiero decir es que le pedimos en una de las reuniones que tuvimos con la alcaldesa, le pedimos que por favor, con la alcaldesa y con la concejala, que nos pusieran unas cubas de agua para que la gente pudiera ir a coger agua al que le hiciera falta, porque no estamos hablando solo de la lavadora, de fregar los platos, sino de ir al baño. Cuando tú vas al baño, si en casa vienen los niños y van al baño, necesitas agua para echar en ese baño. Y claro, pedimos que nos pusieran unas cubas para que los vecinos se suministraran y nos dijeron que ellos lo estudiarían y están estudiándolo todavía.
Porque el ayuntamiento, como bien nos explicabas antes, después de mucho tiempo arregla una parte de la tubería, pero ¿y la otra? O sea, ¿las obras están paradas ahora mismo o cuál es la situación? No, están trabajando en las obras. A ver, la obra no deja de tener su complicación. La tubería transcurre por un barranco. Entonces hay que limpiar ese barranco, hay que poner la tubería de forma segura y se está haciendo en paralelo con la tubería vieja. Y cuando esa tubería ya está instalada de forma segura, hacer la conexión con el tramo otro que está conectado. Ahora mismo, esta obra que se está haciendo son 2.800 metros, creo, si no me equivoco. De esos 2.800 metros que llevan trabajando desde junio, más o menos habrá conectado 1 kilómetro si llega. Faltan 1.800 metros más que se tendrían que haber conectado antes de octubre. El total de la tubería, a ver si lo explico bien para que se me entienda, el total de la tubería son 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros. Pero solo de emergencia solo se han decretado 2 kilómetros 800. Con lo cual, los otros 2 kilómetros 200 quedan pendientes de una licitación. La Asociación de Vecinos hace unos meses tuvo una reunión con el consistorio, no se llegó a ningún acuerdo, no sé si han podido reunirse. No nos hemos reunido más. Vinieron un día, porque los vecinos estaban bastante molestos ya, vinieron un día, dieron unas pequeñas explicaciones de cómo iba la obra, vino un técnico, un señor, que la verdad es que nos aclaró bastantes dudas, nos explicó todo muy bien, quedaron en seguir informándonos de cómo iban las obras y que cada vez que se produjera un corte o algo, nos iban a avisar con antelación y nos iban a decir las conexiones que se iban haciendo. No hemos vuelto a recibir más información de cómo van las obras, ni de si se producen cortes, ni de nada. La semana pasada que comenzamos las concentraciones, otra vez retomamos las concentraciones que hacemos los viernes, el ayuntamiento le mandó un comunicado a los medios de comunicación diciendo que se iban a reunir con nosotros. Pero no sabemos, porque a nosotros no nos ha mandado el comunicado diciendo que se va a reunir con nosotros. Entonces nosotros no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni si se va a producir ese problema. Claro. Por ahora no hay reunión, no hay soluciones, pero ustedes, como bien decías, la Asociación de Vecinos, van a seguir con estas movilizaciones. Todos los viernes a las 7 de la tarde nos concentramos en la plaza de la iglesia y lo vamos a seguir haciendo hasta que la licitación, hasta que la obra tiene que concluir, pero antes de la obra hay que comenzar con la licitación. Hasta que tengamos en la mano el papel de la licitación, como que ya está concedida y que comienzan las obras de la licitación, nosotros nos vamos a seguir concentrando en la plaza del pueblo, principalmente pidiendo que esta obra se lleve a cabo, se finalice y el suministro sea estable. Y también por todos los demás problemas que acucian al pueblo y que se está convirtiendo en una situación insostenible. Pero principalmente nuestro cometido ahora es que esta obra se lleve a cabo, se finalice y todo vuelva a la normalidad con el suministro de agua. Sandra, pues muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Canarias 8 y a seguir dándole voz, ¿no?, a los vecinos de la localidad del Fraile. Muy buen día. Muchas gracias a vosotros y a la discusión que nos estáis dando. Gracias. Y nosotros seguimos con quejas vecinales, pero esta vez en la isla del Hierro, concretamente en Frontera, porque la semana pasada los locales y comercios cerraban sus puertas en señal de protesta por una ordenanza municipal. Ordenanza por la que se pueden llegar a pagar multas de entre los 750 hasta los 3.000 euros si se colocan, por ejemplo, macetas en los balcones o si se coloca algún tipo de cartel en la vía pública, una normativa de convivencia que los vecinos y hosteleros tildan de coartar sus libertades.
Nos vamos ahora con otros temas porque el polémico carril bici de Santa Cruz de Tenerife ya ha sido totalmente desmantelado en las calles El Pilar y Villalba Herbaz, a la espera de la decisión definitiva del Tribunal Superior de Justicia. En estos puntos se volverá a abrir el tráfico y se volverán a establecer los puntos de carga y descarga, una decisión que la Asociación Tenerife por la Bici ve como un retroceso, ya que afirman debería permanecer como zona peatonal. Es un paso atrás y por eso hemos propuesto que se convierta en una senda peatonal. Creemos que los coches hay que sacarlos de la ciudad, hay que minorar la mayor cantidad de coches posible. Obviamente hay que dejar pasar los coches proveedores de los distintos servicios, pero que estamos por que las ciudades, en este caso Santa Cruz, se convierta en una ciudad mucho más amable. Animamos a los políticos a que sean valientes, decididos, que igual que hay gente que se ha manifestado en contra, hay mucha gente, mucha silenciosa, que está a favor de la movilidad ciclista. Y nos vamos ahora hasta Guanarteme, en Gran Canaria, porque los vecinos y vecinas de esta localidad luchan por mantener su identidad en un barrio que afirman ha colapsado. Para hablarnos de este tema hoy vamos a conectar con Lidia Cruz. Ella es portavoz de la asociación Guanarteme Se Mueve. Bienvenida, Lidia. Hola, buenos días. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, Guanarteme Se Mueve es un grupo, ¿no?, una asociación que han creado los vecinos de esta localidad para denunciar el colapso al que se enfrenta el barrio. ¿A qué se refieren con colapso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El colapso es cuando un barrio lo gentrifica de tal manera que no hay salida y hay una preocupación por pérdida de identidad, porque no hay viviendas para que la gente pueda alquilar o comprar, por las alturas que están tomando algunas edificaciones, por el tráfico inmenso que en estos momentos tenemos y bueno, ruido, ha llegado a tal punto las edificaciones que bueno, que hay un colapso en el barrio que no se puede seguir viviendo de esta manera. También creo que hay problemas con las aceras, ¿no? Las aceras, las carreteras en general, creo que también están en mal estado. Mira, la historia es que el barrio va creciendo, pero las infraestructuras siguen siendo las mismas. Las calles siguen siendo lo que era cuando Guanarteme era una zona de talleres y de casas terreras, entonces las infraestructuras son las mismas. El alcantarillado es el mismo, de los años 50-60, y la acera, la mayoría también. Las carreteras son las mismas, el mismo ancho, donde está aumentando una población. Si antes era lo que estábamos diciendo, casas terreras y talleres, ahora una población con edificaciones hasta que lo lógico, vamos a ver, el crecimiento tiene que ser, ¿vale? Porque el barrio no se puede quedar como estaba. Entonces, que hagan viviendas de 4 edificios, de 4 o 5 plantas, tú dices, vale, pero de ahí a hacer estos edificios tan grandes, estos edificios tan gigantes, a más de 10 plantas, donde se concentra mucha gente, muchas viviendas en la misma zona, pues no da avío para las carreteras, ni para las aguas fecales, ni para nada. Es decir, todo es cemento. Tú miras alrededor en Guanarteme y tú no verás. Dime, es que me gustaría que vinieran por aquí. ¿Qué zona verde o de paseo o de sitios para tú estar pues hablando con la gente en un banco con sombra, que los niños y niñas puedan estar jugando, donde no hay? Te hago referencia de la Plaza del Pilar, que la Plaza del Pilar era una plaza que tenía árboles. Ahí yo me acuerdo de la gente mayor, las mujeres y los hombres pues se ponían sentados en los bancos a hablar o a jugar dominó. Hoy día esa plaza no reúne esas condiciones de que la gente se reúna ahí, porque es el techo de un aparcamiento.
convierten las plazas en techo donde no hay sombra. La sombra, sí, si te pones a tomar algo en alguno de los recintos, ¿sabes? De los bares o de los restaurantes que están ahí, sí, pero si no, no tiene sombra. Entonces eso preocupa porque eso está cambiando mucho lo que es un barrio, ¿no? Tienen un problema específico también con el tráfico en la calle Mario César, ¿verdad? Sí, porque resulta que todo el mundo conoce la edificación, bueno, y si no la conoce, pasen por aquí, que ya va por la tercera planta, el edificio Las Américas, donde si hay ahora, hoy día, Mario César es la salida por donde está el centro de salud, ¿vale? Y esa calle va a la salida a la autovía del norte, autovía del sur, autovía del centro de Las Palmas, va al hospital. Entonces, esa autovía va a tener la misma anchura que ha tenido siempre. Hoy día ya hay colapso ahí, es decir, hay retenciones. Imagínate cuando se hagan toda esta vivienda como el de las Plazas Las Américas, como nos han puesto el que llamamos el Mojón, como el que nos van a hacer el edificio Plaza con 88 viviendas, con el que nos va a hacer por donde está el gimnasio que le llaman del Trota, que era del Trota, que pues bueno, es una pared que es negra, pues ahí van a hacer también otra edificación de 11 plantas. Entonces, ¿dónde va todo ese tráfico? ¿Dónde van todas esas aguas fecales? Y todo va a salir, por lo que estábamos diciendo, por todo ese tráfico tiene la entrada y salida por la misma infraestructura de dos vías hacia en la entrada y dos de salida. Es decir, no puede ser. Si hay un crecimiento, tiene que crecer las infraestructuras y hacerlas más amplias. Lidia, este sábado tienen una manifestación convocada, no es la primera que se hace en Guanarteme, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevan denunciando esta situación? Vamos a ver, desde más o menos de esta última, pues llevamos 30 años, ¿vale? Porque siempre han estado emperretados en pasar pues Mesa López por Guanarteme y fastidiar el barrio, es decir, romper el barrio, lo que es un barrio. Estamos muy cerca de lo que es la costa y pasar una carretera de esas dimensiones cerca de la costa, pues no sé el sentido que tiene y que para eso pues tienen que expulsar a mucha gente de aquí. Entonces llevamos 30 años con esta lucha, no es la primera vez. Pero en estos últimos manifestaciones hemos hecho pues dos. En el 2023 hicimos dos manifestaciones, una fue en julio creo y la otra en octubre, y después también nos unimos a Canarias Tiene un Límite, donde también se reivindica pues todo lo que está pasando, que sucede en Guanarteme y en otros barrios y en las islas y en muchas partes de Canarias, ¿no? Entonces nos unimos a ello, pero ahora pues hemos lanzado, porque de verdad no se puede seguir con este ruido, este tráfico, esta manera de hacer obras que por todas partes hay grúas. Hay vecinos aquí, vecinas que le han tenido al mismo tiempo una casa, haciendo una casa enfrente, una a la mano izquierda y otra a mano derecha. No se puede vivir, ¿sabe? No se ha tenido en cuenta a la gente que vivimos aquí. Es una locura, ¿eh? Hay gente que usa pastillas para dormir. Es una locura cómo se está llevando eso. Entonces, el problema de Mario César es, el problema de todo, de estas manifestaciones que estamos haciendo, es dando voz a los problemas que tenemos aquí en Guanarteme, junto con otros barrios también. ¿Qué soluciones proponen, Lidia? ¿Qué deben hacer las instituciones para que se solucione este problema? Mira, nosotros cuando este gobierno se hizo, que fue en el 23, tuvimos un encuentro con ellos, sobre todo le dijimos lo que iba a pasar con Mario César, la colección, la conexión ahí, que iba a ser, pues bueno, con la edificación esa, la mole esa que están haciendo, que es un muro, que iba a tener muchos problemas, que nunca nos han venido a decir qué es lo que quieren hacer y por qué el empeño de
queríamos, la pregunta nuestra es ¿por qué el empeño de seguir Messi López hasta el auditorio cuando el principio de los principios de hacer Messi López hasta el auditorio, que es la salida al norte, era para unir el puerto y la isleta con la salida al norte, ¿vale? Para que no tuviera que pues, pasar a través de las calles de Guanarteme. Entonces, pues hacer una vía. Pero resulta que hicieron el túnel Julio Luengo y ya conectaron directamente, como se hace en las grandes ciudades, el tráfico por fuera. Pero siguen empeñados en pasar Messi López. Entonces, de verdad que no le hemos sentido ninguno. Es destrozar totalmente un barrio, hacer un muro súper grande ahí, más de 10 plantas van a hacer, estoy segura. Ellos dicen 10, pero ya veremos. Y mencionar, es decir, no, yo me fui a la Minilla para ver cómo quedaría y de verdad, no, desde ahí el auditorio no se va a ver. Que le quitan las vistas al auditorio, es decir, no se va a ver, no se, ¿sabe? Es un muro enorme que van a poner ahí. Y por ahí, por esa calle, por la calle Luchana, pues quieren seguir edificando. Después dice que quieren hacer la otra manzana una edificación de 16 plantas, la otra manzana también una edificación de 16 plantas. Y luego, ¿qué pasa? Que la calle Luchana tiene una inclinación de, bueno, yo qué sé, pues 13 metros de altura con respecto a la plazoleta América. Pues esa tendría que luego subsanarla, bajarla, pero ¿qué pasa? Que a la mano derecha de la calle Luchana hay una edificación que le dieron permiso, que están haciendo 5 plantas, entonces esa edificación se quedaría pues un edificio colgado. Con garaje, pero garaje no sé cómo lo van a usar, si es que le ponen aspas a los coches para que suban como los helicópteros, no sé. Lidia, si usted pudiera imaginarse a Guanarteme de aquí a unos años, ¿cómo le gustaría que fuera? Me gustaría que fuera un barrio donde donde los vecinos y vecinas se sintieran felices, donde vivieran con ese tejido social que necesitamos las personas por ser personas ya, necesitamos de ese tejido social y ese contacto con los seres humanos, un lugar de encuentro, donde pues las familias tengan un lugar donde llevar a los hijos y con sombra y poder sentarse allí, donde las personas mayores puedan salir, donde haya un centro cultural, donde todas las infraestructuras que necesita un barrio. Y porque eso teje más el tejido social. Lo que están intentando es que desaparezca ese tejido social y es vivienda tras vivienda, te digo, y las viviendas, los alquileres son altísimos, ya no se puede alquilar, impensable, a no ser que vivas con cada uno una habitación, alquiles por habitaciones para poder pagar pues esa vivienda, y ya de comprar pues nada. Y la verdad que también nos planteamos qué futuro le estamos dejando a la gente que viene detrás, a la gente que nosotros pudimos y mi generación después pudo de alguna manera independizarse de su familia, tener una casa, pero hoy día vemos a chicos y chicas hasta de 30 y pico de años viviendo con su familia porque o vives con más compañeros en una casa para poder vivir, pero solo, imposible. Entonces, creo que esto afecta psicológicamente a esta gente joven, ¿sabes? No hay derecho. Y a familias que quieren vivir aquí, tenemos el derecho de vivir donde nos dé la gana y que podamos hacerlo. No solamente como de viviendas vacacionales o gente que viene de turismo aquí. Creo que los grandes tenedores tienen las viviendas vacacionales y creo que no es justo que nos echen, nos están desplazando y no es justo. Lidia, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Canarias 8. Muchísimas gracias. Gracias a ti y nada, animo a todo el mundo a que se una mañana, el sábado a las 11 con todos nosotros en esta lucha y en la lucha de todos los barrios. Y mucho ojo, porque Mírame Televisión está de celebración. Este sábado estrena el programa Pirueta Show, un programa que promete llevar muchísima diversión hasta sus hogares. El show de los chicos G. Mírame Televisión, mucha risa transmitiendo para toda la familia su alegría y diversión, con sus bromas, bailes, locuras y animación. Todo el mundo dice el show de los chicos es pura ternura, alegría y diversión. Con
aquí está. Mírame televisión, mucha risa. El show de los chicos. Los sábados a las 11 de la mañana en Mírame, la autonómica de Canarias. Todo el mundo dice el show de los chicos es pura ternura. Bueno, y cambiamos ahora completamente de tema porque ahora vamos a hablar sobre la salud mental, pero esta vez en el profesorado. Sindicatos como AMPE denuncian y hacen especial hincapié en la proliferación de ansiedad, estrés crónico y depresión entre los docentes. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Malú Tabraue. Ella es psicóloga educativa. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Malú, distintos sindicatos alertan, ¿no?, del aumento de problemas de salud mental entre el profesorado. ¿A qué se puede deber este incremento? Hay muchos factores que están afectando al malestar que están presentando ahora mismo el profesorado. Por un lado, es la sobrecarga de trabajo. Claro, tiene fama el profesorado que tiene muchas vacaciones, que verano, tal. Pero el profesorado tiene que prepararse sus clases todos los días, tiene que preparar exámenes, tiene que corregir exámenes y todo eso se hace en horario fuera del horario laboral, ¿no? Y todo eso pues le implica también pues dificultades a la hora de conciliar también su propia vida, ¿no? Imagino que también lidiar, ¿no?, en muchas ocasiones con el alumnado, que muchas veces no es fácil. Sí, claro, esto es uno de los factores. Después tenemos, por ejemplo, los problemas de disciplina en el aula, ¿no?, que es uno de los factores que parece que está afectando muchísimo, ¿no?, sobre todo en secundaria, al parecer. Se ha pasado de tener unas normas y unos límites demasiado estrictos a que todo vale en el aula. Y eso, claro, impide que el profesorado pueda llevar a cabo su quehacer, ¿no?, del día a día. Entonces, esto es un problema pues, bastante importante que está afectando también al bienestar psicológico del profesorado. Para hacernos una idea, ¿qué tipos de problemas de salud mental son más frecuentes entre el profesorado? Sí, el estrés es uno de ellos, ¿vale? El estrés, que cuando el estrés es continuado en el tiempo, pues puede también generar otro tipo de dificultades, por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, y todo esto hace que se cree pues, este malestar que al final termina pues, muchas veces en bajas laborales, ¿no? ¿Cómo puede afectar el día a día, ¿no?, un día a día, por ejemplo, complicado en el aula, a su vida cotidiana? Claro, tenemos que tener en cuenta que todos tenemos nuestras mochilas de nuestras propias dificultades, ¿no?, fuera de nuestro ámbito laboral, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llevamos estas mochilas muy cargadas, ¿no?, y llegamos al aula y vemos estas dificultades que se van acrecentando y esa responsabilidad también que se le está dando al profesorado, que muchas veces no le corresponde. Se les da una responsabilidad que tiene que trabajar el bienestar. Ellos le llaman bienestar emocional, para mí es más un bienestar psicológico de los alumnos y de las alumnas. Entonces, pues esto también es muy difícil para ellos porque se ven presionados. Yo, pues por mi trabajo, también tengo mucha relación con profesorado y es lo que me demandan, ¿no? Dice, es que me ponen unas responsabilidades de las que yo no estoy formado. A lo mejor les dan una charla, a lo mejor les dan un cursito, pero, oye, a mí por mucho cursito que me den de cómo arreglar un hueso si se me rompe, no puedo atender a una persona, a un niño si se le rompe el dedo, ¿verdad? Entonces ahí está un poquito también el tema del estrés que le genera al profesorado. ¿Qué medidas se podrían tomar o qué estrategias de prevención quizás serían efectivas para cuidar la salud mental desde dentro de los colegios? Sí, es importantísimo lo que es hacer campañas de prevención, ¿vale? Es preferible invertir en el bienestar de toda la comunidad educativa, ya no solamente del profesorado, sino del alumnado, de todo lo que sería la comunidad educativa, incluso de las familias, ¿no? Porque las familias también es un pilar importantísimo en todo esto, ¿no? Porque claro, muchas veces las familias también lo que hacen es generar presión al profesorado porque les critican o les cuestionan sus metodologías y lo que están haciendo, ¿no? Cuando, bueno, desde su sentido común, que muchas veces el sentido común no ayuda, ¿no? Eso es un pilar muy importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues, bueno, campañas de prevención donde se les dé pues, formación al profesorado y apoyo por profesionales que cuando empiecen a sentir ese malestar sepan dónde ir, ¿no?
No solamente es soltarlo al compañero que se tiene al lado, porque entonces el de al lado tiene su propia mochila y la mochila del compañero o compañera, ¿no? Sino bueno, tener profesionales a los que poder acudir, ¿no? Que les acompañe en este proceso pues tan complicado en determinados momentos para ellos. Claro, consecuencias que al final, como decíamos antes, se llevan a su día a día, pero también adentro de las aulas. Claro, porque todo esto afecta después a la calidad educativa. Si yo no me encuentro a gusto haciendo mi trabajo o no puedo hacerlo, evidentemente el rendimiento será distinto. Y si el rendimiento es distinto, la calidad de lo que le estoy enseñando a los chicos y chicas también se ve afectada, ¿no? Y claro, todo esto va creando un malestar que evidentemente porque crea esa bola que va creciendo, ¿no? Porque te vas dando cuenta que, oye, que tus planes no son los que están llevándose a cabo. Importante también, como decías ahora, el visibilizar, ¿no?, la salud mental de los docentes, que muchas veces no la tenemos en cuenta. Sí. Hombre, a mí me consta que desde la consejería están preocupados en este tema, ¿no? Básicamente por también, y lógico, por su parte, ¿no?, por el tema de las bajas que están creando, ¿no?, porque bueno, están buscando pues, maneras de poder atender al profesorado. Lo que pasa es que hay que buscar vías que verdaderamente ayuden, ¿vale? Ayuden al profesorado, ¿no? Tanto por campañas de prevención como por tener ese apoyo al profesorado cuando se encuentre en momentos delicados, porque todos pasamos por momentos delicados, poder acudir a un profesional que te acompañe en ese paso, ¿no? en esos pasos que tenemos que dar, ¿no? Y bueno, habría pues que fomentarle al profesorado que tenga unas buenas relaciones sociales también fuera, una buena salud física, unas buenas técnicas de comunicación también y de relación con las habilidades sociales, ¿no? Bueno, hay una serie de habilidades que podríamos reforzar en este ámbito. Y como psicóloga, Malú, ¿qué consejos le darías tú pues, a esos docentes que muchas veces se ven en situaciones así y no saben cómo actuar, no saben qué hacer? Hombre, lo primero es ponerlo en conocimiento con su superior, por decirlo de esta manera, ¿no? A mí cuando me llaman y me dicen, mira, es que tengo que atender a un niño que ha intentado, ha tenido un intento de suicidio y es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Los protocolos, los papeles quedan muy bonitos, ¿no? Y está muy bonito decir, hay un protocolo. Hablando del suicidio como de violencia, como de acoso, como de lo que sea, ¿vale? Dice, pero es que sí, a mí me han dado un cursito, pero es que yo no tengo las capacidades para hacerlo. Entonces, bueno, lo importante es decir, vale, a mí me pueden decir qué sería lo ideal hacer, ¿no? Para en su momento, mientras llega una persona que tiene que trabajar eso, ya digo, si a mí se me rompe un dedo o así yo soy profesor y a un alumno mío se me rompe el dedo, pues la primera ayudita básica a lo mejor es sentarlo, inmovilizarlo, no muevas el dedito, pero yo no le voy a mover el dedito para colocárselo, eso tendría que ser un profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero es pasarlo por encima a los superiores y bueno, insistir porque y no aceptar tampoco cualquier cosa que nos digan que tenemos que hacer, porque con el sentido común podemos hacer muchísimo daño, que muchas veces creemos, yo le digo cualquier cosita, pero es que no. Abrir el cajón de cómo me siento, ¿no? Si un niño está con mucha rabia, con mucha frustración y tal, decir, sí, tú que estás, lo que estás es mucha rabia, pero vale, ¿y qué hago ahora con esa rabia? ¿no? Entonces, bueno, hay que saber acompañar en esos procesos. Y que al final, como tú decías, cursos de formación evidentemente son importantes, pero también hay que entender que los docentes no tienen por qué estar especializados en todos los ámbitos. Claro, por eso digo que está bien que nos den nociones básicas, ¿no? de qué hacer, pero no dar la responsabilidad a que el profesor sea quien tenga que hacerlo, ¿vale? Porque no tiene las habilidades, un profesor es un profesor y ha estudiado mucho en su materia, en lo que tiene que hacer en el día a día, en metodología, en matemáticas, en lengua, en lo que tenga que dar. Pero ya digo, siguiendo con el tema médico, comparándolo con él, no le va a arreglar el dedito. Pues si no le va a arreglar el dedito al niño, si se le rompe el dedito, pues si hay un niño que ha tenido pues, unas ideas de suicidio o una tentativa de suicidio o ha habido un bullying en clase o ha habido en clase y también al profesorado, porque cuando hablamos de bullying también nos estamos refiriendo generalmente a acoso entre iguales, pero también hay con profesores, también hay con padres, también hay y de padres hacia profesorado.
eso el profesorado no tiene por qué saber gestionarlo. Bueno, Malu, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí en el plató del C8, y muchísimas gracias, buen día. Venga, igualmente. Bueno, y nosotros nos vamos ahora con otros asuntos del archipiélago, porque el Cabildo de La Gomera y el Gobierno de Canarias han puesto en marcha la primera central fotovoltaica de la isla. Se trata de una iniciativa pionera que permitirá cubrir el 65% de la demanda eléctrica de la localidad de Alojera. El objetivo, avanzar hacia un modelo energético más justo, participativo y sostenible. Y nos vamos ahora hasta Lanzarote, porque se ha convertido en la primera isla no capitalina con cirugía robótica en su hospital. Da Vinci se llama el robot con el que ya se han llevado a cabo las primeras intervenciones. Se trata de un paso histórico en el ámbito de la medicina que sitúa el Molina Orosa en uno de los 4 grandes hospitales de referencia en el archipiélago con cirugía de alta precisión. Es un dispositivo que nos permite realizar cirugías mini-invasivas de altísima precisión. Es la misma cirugía laparoscópica en la que el cirujano controla 4 brazos, como veis, 4 brazos con precisión milimétrica, que permite que las cirugías más complejas la podemos realizar con las mejores garantías de seguridad y de eficiencia para el paciente. Se vaya a beneficiar todo el bloque quirúrgico, todas las especialidades prácticamente, porque permite utilizarse en cirugía, urología, ginecología, cirugía torácica, con lo cual va a cubrir nuestras necesidades de los próximos años perfectamente. Y en Fuerteventura, el grupo político Drago Canarias denuncia la construcción del complejo hotelero Rosa del Lago en Puerto Lajas, un hotel que contará con más de 2.500 camas hoteleras y que, según denuncian, se levantará sobre 2 zonas de protección patrimonial. El partido apunta directamente a la inacción de las instituciones. Encima existe el plan de ordenación que lo permite. Ese es su juego. El problema es para la gente, la población que vive en un sitio que vemos que hay dinero para unas cosas y después nuestros servicios no están cubiertos. No estamos hablando de... Estamos hablando de lo que está pasando ahora, que primero se hace un proyecto, un diseño, y luego se construye y después se sufre. O sea, que estamos jugando. Nuestro suelo ahora mismo es una moneda de cambio. Es como una mina a cielo abierto. Y nada, y nosotros estamos aquí hasta que podamos estar. Cuando no podamos estar, pues nos tendremos que ir. Finalizamos este primer programa con una pequeña agenda cultural de cara al fin de semana. Todos aquellos que vivan en Gran Canaria y sean unos apasionados de la danza, ahí lo tienen, Ojos de Océano. Una coreografía e interpretación de la mano de la compañía Esser, que no les dejará indiferentes. Tendrá lugar los días 17 y 18 en la Sala Insular de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. Y en Fuerteventura, mañana viernes, tendrá lugar el recital de Castañuelas, de la mano del Coro de Castañuelas de Huelva. Una cita andaluza que contará con piezas flamencas y bandas sonoras. Todo esto en el Auditorio Insular. Seguimos ahora con un plan más familiar, esta vez en Lanzarote. Se trata del Heart Festival, un evento de artes escénicas que tendrá lugar en Playa Honda. Este viernes, danza, teatro, música y mucho más. Y nos vamos ahora hasta Tenerife, porque este fin de semana tendrá lugar la tradicional librea en Valle de Guerra, una representación de la batalla de Lepanto declarada bien de interés cultural. Así que ya saben, tienen una cita en la plaza de Valle de Guerra el sábado 18. Seguimos con La Gomera, porque este fin de semana tiene lugar el NUN Festival en San Sebastián, una propuesta que fusiona la música con espacios patrimoniales y rincones emblemáticos de la isla que se convertirán en un escenario abierto al público.
Pasamos ahora con el hierro, porque este sábado el pueblo de Tiñor tiene una cita nocturna. A partir de las 7 de la tarde se llevará a cabo un taller astronómico que nos enseñará cómo los ciclos lunares guiaban antiguamente a las siembras y cosechas. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el próximo jueves para acercarle la actualidad de la mano de esta casa. Mírame Televisión, la autonómica de Canarias. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.